periodista independiente. Yo simplemente le hago el reclamo personalmente a aquellos que dijeron que iban a estar a una hora y no fueron y le quitaron el tiempo a sus compañeros. O sea, la puntualidad y el ejercicio de reservar tiempo es extremadamente importante porque le están quitando tiempo al profesor. Yo de todas maneras tengo que hacerlo, como otras cosas en esos 20 minutos, pero también a otro grupo que quiso estar y no pudo porque alguien cogió el tiempo y nadie más fueron capaces de aparecerse y al final no, tampoco. Ustedes, por favor, o sea, si van a coger el tiempo, tengan en cuenta que otros sí quieren utilizar el tiempo. ¿Ya? Y eso es una lección de vida, porque ustedes van a salir como profesionales e igualmente se les va a cobrar, ya sea económicamente o simplemente por el tema del trabajo. Sé que algunos dirán que yo estaba en otra parte, lo que sea, pero bueno, ya ese es un asunto independiente. Algunos tienen excusa, otros no la tienen. Entonces hay que estar pendiente del tema del tiempo. Entonces el jueves nos vamos a reunir y se supone que cada uno de ustedes tiene que haber leído un documento sobre el tema. No es que yo leí nada más el título, no tiene que haberlo leído en el documento. Entonces quiere decir que son 30 y pico de documentos que por lo menos deben haber leído sobre eso. Y yo creo que les mostré, miren, yo en 5 minutos, algunos no, que no han encontrado nada. En 5 minutos bajé con 5 documentos que se los puse ahí. No han encontrado documentos, ahí están. Ya, o sea, muchas de la biblioteca de ciertas universidades tienen estudios que han hecho sobre el río Sinú. O sea, nosotros no estamos descubriendo nada nuevo, sino que lo estamos poniendo en contexto sobre lo que sucedió. Y de esa manera ustedes aprenden también de otras técnicas, de otros estudiantes, de otras especializaciones que están haciendo o hicieron sobre el tema del río Sinú, ¿no? Entonces, esto es un checkpoint. Esto es lo que va a ser el próximo grupo. Pero la tabla que mostraron, esto es de acuerdo a lo que se logró haber leído de Bentley Show. O sea, que hay unos elementos de lo que acabaron de ver ustedes, pero se supone que para el próximo martes, si no es pecado, viene siendo tránsito en canales o producto de una de las ecuaciones que parte de lo que se explicó ahora, pues se va a usar, ¿no? Entonces aquí hay un arranque con unas preguntas, pero eso no lo vamos a resolver ahora, esto es para el próximo grupo. Y entonces otro reto de resolver una ecuación solo o con un método de ejecuta un método. Y este es, ¿qué ondas andan? Tipo de onda, si es cinemática, difusiva o dinámica, qué términos son despreciados, qué simplificaciones, cuál es la característica del flujo y un ejemplo típico. Entonces, fuera de lo que hicieron la presentación, esta es una de las cosas que ustedes, después de leer, tienen que saber responder, ¿no? Aprendete las tres. Estoy diciendo en términos derivadas, después de leer y entender. Este es un cuadro. Yo no aprendí la ecuación, no le estoy pidiendo las ecuaciones. Simplemente diga que se tiene que diferenciar en cinemática, difusiva y dinámica, ¿no? Ellos no hablaron de difusiva, ahora vamos a hablar del tema de difusiva, ¿no? ¿Cuál de los dos tipos de onda, cinemática o dinámica, contempla el mayor número de términos de la ecuación Samperan? Ya por lo menos tienen una parte de la... Vamos a ver lo que son el tránsito de creciente en canal, parte de lo que ellos describieron, son el uso de estas ecuaciones. O sea, ustedes ya saben usar el hidrograma unitario. Si no lo saben, perdón, pero ya el jueves que viene es el examen, ya deben saberlo. Usar el hidrograma unitario, generar el hidrograma, etc. Esas son ecuaciones que no tienen ningún... bueno, fueron realizadas, tienen algunos supuestos, pero la que sí tiene basado en supuestos físicos es la ecuación de Samperan. Y ustedes lo vieron, ahora de pronto repasamos un poco eso, la forma como se simplificó y se llegó a las ecuaciones. Pero lo que ellos hablaron, que yo sí pienso que es importante,
es que si ustedes tienen, que él hizo una parte del ejercicio, pero imagínense que esta es la cuenca. Entonces, a este bracito de este arroyo principal le va a llegar un caudal unitario, es decir, por metro lineal. Entonces, si llueve aquí le va a llegar un caudal Q. Y entonces a todo lo largo de ese brazo de ese arroyo le va a llegar todo ese caudal, ¿no? Y se va a ir acumulando en este punto. Y a este arroyo principal también le va a llegar algunas franjas. Y es decir, que uno puede delimitar una cuenca en un sinnúmero de franjas con el fin de que se generen esos caudales como lo calculó su compañero, ese pequeño Q. Y se va sumando. Y se va sumando y la onda va viajando en el arroyo principal hasta que sale aquí. De esa manera uno puede construir un hidrograma unitario basado en la teoría de la ecuación de San Bernardino, ¿no? Simplemente dividiendo la cuenca en pequeñas franjas. Ellos dijeron que había unos supuestos. ¿Cuáles eran esos supuestos para poder utilizar esa ecuación para esa manera? ¿Qué tipo de supuestos o qué situación? ¿Cómo? El flujo uniforme, ¿cuál es nuestro? Cuencas pequeñas. ¿Qué otra? La pendiente del terreno domina el movimiento. Y la pendiente del terreno tiene que ser igual o aproximadamente igual a energía. A la pendiente de energía. O sea que hay unas limitaciones para usar este tipo de ecuación en el tema de la generación de hidrogramas, pero es muy importante en hidrogramas que van a ser generados en cuencas urbanas, que tienen inclusive de pronto algunos valles de cuenca rural. Entonces, en ese caso, de lo que ellos explicaron, es para ese tipo de generación de hidrogramas. Es un tema complejo, tan complejo que se utiliza un software para poder resolver o para construir el hidrograma. Realmente lo puede hacer uno, ¿verdad? Pero se puede demorar una eternidad dividiendo la cuenca en franjas y haciendo eso. El software lo que hace es que le facilita a uno ese trabajo. El tema es que el software le va a preguntar. Entonces ustedes tienen que saber que cuando el software le está preguntando si es onda dinámica, cinemática, difusa, tienen que saber con qué contestarle y saber no, pues usted no puede hacer eso con difuso porque tiene esta restricción. Entonces ahí es donde viene el tema del conocimiento, porque si ustedes al software le ponen basura, les va a arrojar basura, ¿no? Es la parte importante. Entonces por eso la parte de conceptos, yo siempre les digo que y casi que las preguntas que yo hago en mi parcial tienen que ver con la parte conceptual. O sea, de pronto la primera es el planteamiento, después el desarrollo, pero ya después vienen dos o tres preguntas conceptuales que si eso no está claro, pues no hay forma de cómo contestarlo. Como lo he dicho yo a ustedes, la parte matemática yo se lo doy a un estudiante de ecología y esta es la ecuación, reemplaza valores y eso lo puede hacer cualquiera. Eso no tiene, pero la parte conceptual no la tienen clara, entonces no podríamos opinar sobre eso. Este viene siendo la parte del concepto de lo que vamos a aplicar ahora. O sea, la idea es que nosotros ahora vamos a mirar dentro de una cuenca, como la que está dibujada acá en el libro de texto. O sea, esta cuenca, aquí hay una subcuenca, es decir, que yo estoy dividiendo la gran cuenca en pequeñas áreas de drenaje y cada área de drenaje llega a un punto. Aquí llega un punto, esta otra cuenca 2 llega a este punto y esta cuenca 3 llega a la salida. Entonces aquí en esta salida yo voy a diseñar un box-culvert, un puente, una alcantarilla, o es el punto donde la gente va a tomar el agua, o de pronto quiero analizar la inundación, ¿no? Entonces para cada subcuenca yo le puedo generar un hidrograma, es decir, que yo aquí, en este punto, puedo saber entonces cuál es la distribución del caudal en el tiempo, en este punto. Después este drenaje llega a este punto, aquí yo puedo saber cuál es la curva
de distribución, pero para saber la del punto final tengo que hacer algo que se llama el tránsito decreciente. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, esta curva de aquí, o este caudal que llega acá, va a tomarse un tiempo en desplazarse hasta llegar a este punto. Y acá se va a encontrar con otra curva. Se van a ir sumando y va a ir desplazándose en el tiempo hasta salir. Es decir, que el efecto de ese desplazamiento se va a conocer a través del transporte del agua en el canal principal, ¿no? Y que estos hidrogramas van a sufrir un cambio, porque este es el hidrograma en ese punto, pero al hecho de viajar en el tiempo se va a ir desplazando en el tiempo, pero también se va a ir achatando, porque dentro del río o el arroyo va a haber un almacenamiento. Es decir, le voy a quitar algo de volumen a ese hidrograma y por eso te va a llegar un poco más chato. Y así se va encontrando con varios hidrogramas. Aquí el ejemplo está inclusive simple, porque son 3, pero si son más subcuencas, entonces vamos a ir sumando hidrogramas, ¿no? Mira lo que dice ahí: el tránsito de caudal es un procedimiento para determinar el tiempo y la magnitud del hidrograma de caudal en un punto de un curso de agua utilizando hidrogramas conocidos en uno o más puntos de la. Si el flujo es una creciente, el procedimiento se conoce como tránsito decreciente. Entonces, yo lo que voy a hacer es que yo conozco el hidrograma aquí en este punto y ustedes lo determinan por cualquier método, el nuevo que ya viene conociendo, o por el triangular, o el sintético de Schneider, o cualquier metodología pueden ustedes calcular el hidrograma en estos puntos. Y después de que ya se tiene, vamos a transitar ese hidrograma para ver cómo es el hidrograma final. De eso se trata el tránsito de. Veamos lo que dice Bentechow sobre los sistemas. Sistema de tránsito decreciente, pues es un sistema agregado. El flujo se calcula como una función del tiempo únicamente en un lugar particular. ¿Qué quiere decir? Que el caudal solamente va a ser función del tiempo. Y cuando se hablamos de distribuido, entonces el caudal se va a hacer en función del tiempo y del espacio. El tránsito por método de sistemas agregados se conoce como tránsito hidrológico. Entonces, cuando solamente es el tiempo, entonces aquí se llama tránsito hidrológico. Solamente tenemos en cuenta esto. Y el espacio y tiempo es hidráulico. Ahora vamos a ver en qué momento se usa uno, en qué momento se usa otro. Este es el ejemplo, quizás me adelanto un poco a lo que viene posteriormente, pero igual pues, vamos a hacer la cronología cuando se corresponda. Vamos a ver la diferencia entre el tránsito entre un embalse y un canal. O sea, hoy vamos a ver lo del canal. Ya vieron las ecuaciones de San Milán, entonces ahora no. O sea, es la parte más difícil, la del embalse es un poco más fácil. Entonces vamos a mirar cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, esto está suponiendo que es un canal, estamos haciendo un corte, hay un caudal que entra y un caudal que sale en Q. Claro, las cuestiones de almacenamiento, input y salida en el caudal, ¿no? Y si hay una diferencia entre lo que entra y lo que sale, es decir, el I no es igual a Q, entonces quiere decir que algo se está acumulando en el canal. Entonces, el modelo que más se utiliza es el que se explicará más luego, porque nos vamos a dedicar a San Bernardo, es el método de Bunge, donde dice que lo que se forma es una curva, es decir, que el almacenamiento se hace en forma como si fuera una pirámide o un triángulo, dependiendo de dónde ajustamos el volumen de agua, ¿no? Entonces, esa diferencia de caudales se va a representar en un almacenamiento temporal en un pequeño delta X de espacio del canal, ¿no? Y a partir de ahí se van a derivar una serie de ecuaciones. Entonces,
la diferencia que hay entre una y otra en el tema de función del caudal es que ese almacenamiento va a depender el tema del embalse solamente por el tema del caudal, es decir, el almacenamiento va a depender de la diferencia de caudal. Ahí estaría el tema del embalse. O sea, el embalse es una represa donde le está llegando un caudal de entrada, pero va a tener una salida. Entonces, en el método que vamos a utilizar para embalse, nos vamos a concentrar en que el almacenamiento va a depender de la función del caudal de salida, ¿no? La entrada, pues, siempre va a estar dentro del sistema. Pero la salida en un embalse puede ser un vertedero, una tubería, cualquier elemento que sirva de control, o una válvula, por ejemplo, para tener la salida. Ese caudal de salida es la que va a hacer que haya más o menos almacenamiento. O sea, va a depender de esa salida de caudal. En cambio, en el río sí va a depender de lo que entra y de lo que sale. El almacenamiento va a estar en función entre entrada y salida de caudal. Entonces, vamos a pasar esa es la parte conceptual. Ambos van a tener balance de masa y quedamos entonces en las ecuaciones fundamentales de ese tránsito de corriente en canal. Ahí está el señor Zapelán, compañero, pues hicieron un buen trabajo en demostrar. Estas gráficas son las tomadas del Perfect Show, donde están los elementos de fuerza y continuidad, solamente para agregar, hay una foto del señor Zapelán, para agregar un par de cosas, ¿no? Y ellos lo mencionaron, ellos dijeron, yo voy a hacer, se hizo, o se deriva esto de un balance de fuerza, ¿no? Ustedes mencionaron varias fuerzas, que está la de fricción, presión, etcétera, pero hay una fuerza que es importante para ciertos ríos, es la fuerza de corte del viento por encima de la lámina de agua. Y ellos no lo colocaron, no quiere decir que tuvieron miedo a la ecuación, simplemente porque para muchos de nuestros casos, donde vamos a analizar ríos muy pequeños en magnitud de ancho, la fuerza del viento no va a ser una fuerza que se debe incluir porque realmente es despreciable en comparación con otras fuerzas que existen en el sistema. Entonces, lo que se hace es que se coge esa cuña, está ahí, ya ellos lo demostraron, dijeron, bueno, hay un delta X, Y, es decir, que está el tirante, ahí ves la línea de energía, la dependiente, ahí están diferentes, quiere decir que tienen en cuenta todo. Y en la parte de arriba, que es una vista en planta, hay otro elemento que ellos no mencionaron, que también es importante, y es, bueno, este es el volumen de control, el mismo que está aquí, el mismo que está acá, pero hay caudal entrando en forma lineal dentro de, agua entrando en forma lineal dentro del canal. Es decir, este cubo pequeño que está aquí viene siendo el flujo de agua que va entrando hacia el canal. Entonces, muchas veces puede decir uno, bueno, yo voy a considerar que ese Q lo voy a concentrar en los puntos de encuentro, entonces lo expreso y ya, ¿no? Entonces, por eso en algunas ecuaciones no aparece, en otras sí debe aparecer, que es como lo que les dibujé yo allá en ese diagrama. Y ahí está la sección transversal del canal. Entonces ahí vemos el tirante y obviamente todo lo que ustedes conocen de hidráulica de canales que ya vieron en el semestre anterior. En la ecuación viene siendo esta, ¿no? La de conservación de la masa. El Q de X, como es un cambio de caudales del dx, quiere decir que es lo que está marcando la entrada menos la salida de agua, ¿no? Y como lo explicaron ellos, el A de T viene siendo el cambio de almacenamiento, es decir, cómo cambió el área de la sección transversal en el tiempo, me está dando cuánto cambió de almacenamiento. Y eso, para conservar el balance, tiene que ser igual a todo el flujo que le entró lateralmente
este tramo de canal, ¿no? Ahí está la de conservación de la masa. Después decimos, bueno, este QL vamos a publicar 0, depende de la condición, pero ahí tiene que aparecer el presupuesto. Y de momento, ya ellos lo expresaron aquí de todas maneras, esto está tomado del 20 show, que fue lo que ustedes leyeron sobre este tema. Si alguno de pronto dice, profesor, yo entendí diferente, o esto se debe a tal cosa, pues ahí le vamos a aclarar. Ahí está la expresión completa de QDT, más hay un beta que se conoce como el coeficiente de Businet, que también tiene pues, una forma de cómo se calcula, que depende de la velocidad en el canal. K viene siendo la capacidad de transporte, pero si ustedes miran el K, ustedes reconocen ahí inmediatamente que está lo que es la ecuación de Mano. Ahí se reemplazan y pueden obtener entonces cuál es la ecuación de momento. Tendríamos la ecuación por cada uno de sus aspectos. Ustedes dirán, ese que viene con el nombre de la ecuación de San Fernando, ¿no? El primer término de UDT viene siendo la aceleración local, es decir, el cambio del caudal en el tiempo. El segundo término es la aceleración convectiva. El tercer término, el azul, es la presión. En cambio, pues, todos los compañeros les dijeron que había analizado la presión en una cara y en la otra cara del canal. El cuarto término, el rojo, viene siendo la gravedad, es decir, la fuerza de gravedad, el peso del elemento. Y el último término, pues, viene siendo la fuerza de fricción que se ejerce contra el movimiento, y por eso ahí está acá donde está la ecuación de Mach, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones, tanto de balance de masa como momento, lo que es continuidad y momento, nos da entonces la ecuación de San Fernando, que es la ecuación de onda dinámica. Ahí está todos los términos, menos la fuerza de la velocidad del viento. Entonces, si de pronto en algún momento les toca calcular algo y el mismo software les dice cuál es la velocidad del viento, dice, ¿tú para qué me preguntas la velocidad del viento? Póngansela, porque de pronto está considerando que el ancho del canal es supremamente importante para los cálculos. Vamos a ver si estaban prestando atención a sus compañeros. A los mismos jugadores. De la Rosa, Cerna. ¿No está? Suele las diapositivas de clase. ¿Alfonso Herrera? Con nombre, ¿no? Yo estaba poniendo ahora, ¿verdad? No. O sea, cuando vamos a quitar términos de la ecuación, entonces cuando ahí estamos hablando de otra dinámica, la cinemática, ¿cuáles son los términos que habría que quitar? Vamos a ver si La aceleración local, la aceleración convectiva y la depresión. okay. Entonces, en la mitad vamos a mirar la difusiva, ¿vale? La onda difusiva. Entonces, quiere decir que está entre la dinámica y la cinemática, es decir, vamos a eliminar algunos términos y después vemos por qué. O sea, aquí, en este tema, cuando hablamos de onda difusiva, es que el flujo estable, no uniforme, es decir, que este elemento de aquí, que consideramos que el caudal varía en el tiempo, lo vamos a hacer cero, es decir, no tenemos en cuenta esa parte de la ecuación, solamente continuidad y esa ecuación de momento. Vamos a perder. Sigue siendo parte de la ecuación, ¿no? Ese sería. Ustedes prácticamente esto lo vieron en hidráulica. Si
vieron eso, no flujo estable, no uniforme. Sí. Lo vieron, ¿no? Ya, me imagino que vieron el tema de cómo crece y baja el agua a medida que va incrementando el movimiento del caudal. Esta es una forma de cómo se verían las ecuaciones de San Bernard cuando se hace la aproximación del flujo difuso. Abajo está el río o el arroyo, y en cada sección que ustedes están viendo, estamos viendo diferentes colores de cómo entra y cómo sale el flujo. Ustedes, en el azul oscuro vemos cómo es el caudal de entrada hacia el río, y vamos viendo cómo a medida que va pasando en el tiempo, en cada una de las secciones, cómo se va disminuyendo o amortiguando ese caudal. Entonces, si entra este flujo, Está bien. y veamos el de salida para no mirar todo, vemos que entró este azul oscuro y va saliendo desplazado en el tiempo el caudal de salida, pero el pico se atenúa, es decir, hay un efecto de atenuación por el fenómeno del transporte utilizando onda difusa, ¿no? Y yo puedo entonces mirar en el tiempo. O sea, si yo me quiero calcular aquí en el verde, después de que entró ese caudal, ¿cómo es el caudal aquí en este punto? ¿Por qué me interesa? Porque aquí hay una población que yo quiero ver si se inunda o no se inunda, o quiero saber si hay una estructura hidráulica acá en ese punto, si va a funcionar o no. El hidrograma yo lo tengo aquí, pero yo calculo con este transporte cómo llega ese hidrograma hasta este punto de interés y cómo disminuye en el tiempo. Es decir, fíjense que yo estoy estimando el espacio, ubicándome en un punto, y en el tiempo cómo el caudal entra y después baja. Entonces, si yo sigo simplificando, que fue la respuesta de su compañero, entonces, sí, se puede volver a decir. Porque usted dice que se inhibe el tiempo si las curvas se van provocando la niega a la salud. Se disminuye que, perdón. Usted dice que el caudal se va disminuyendo en el tiempo. No, o sea, disminuye el paso, es decir, se va atenuando. O sea, fíjate que acá está el caudal y aquí está el precio. Este es lo que entra, fíjate cómo es la curva. En el tiempo como es la curva. Pero si yo me voy unos kilómetros, unos metros aguas abajo, pongamos el rojo, y estoy ahí, estoy mirando lo que pasa, y alguien dice, mira que allá viene una avenida, ya no, todavía no sientes nada, porque todavía no ha llegado. Empieza a llegar después en el tiempo y empieza a subir, pero el máximo no va a ser igual al máximo acá. ¿Por qué? Porque hay un almacenamiento, y ya lo estamos viendo, las ecuaciones te muestran un almacenamiento y le están quitando algo al almacenamiento y está atenuando la onda. Entonces quiere decir que si esto fue a las 2 de la tarde, tú estás sintiendo esto de pronto a las 7 de la noche, el máximo. O sea, se está desplazando en el tiempo y no vas a sentir el mismo caudal porque hay un almacenamiento que ocurrió dentro del mismo caudal. Entonces vamos a la onda cinemática, en el cual lo mostraron sus compañeros, es la mayor simplificación de la ecuación de Santiago. O sea, ya miramos que esta es la ecuación completa. En onda dinámica, aquí le quito los dos primeros términos, tenemos en onda difusa, estas serían las ecuaciones, y esta sería en caso de que yo le quite todo esto. La continuidad todavía sigue ahí. Ya, sus compañeros de pronto mostraron la parte chévere de que, bueno, se fueron todo este poco de términos y quedo yo con flujo uniforme. Es decir, me quedo con estos dos términos que si yo los despejo, me queda la ecuación de Magnus. Esa es la ecuación de Magnus. Lo que pasa es que ahí está disfrazada con K. Esa es la ecuación de Magnus. Pues si ustedes ponen la cuadrada, queda S a los medios, queda acá, después queda la ecuación de Magnus, ¿no? Es el flujo uniforme. Pero la ecuación de continuidad sigue. Es decir, que yo aquí puedo modelar cómo es el tema de almacenamiento, pero si la ecuación difusa me dio así, en ese caso, entonces en este caso, donde yo voy a tener
esta simplificación, la atenuación va a ser menor, porque no estoy teniendo en cuenta los otros términos de la ecuación. Aquí este es un claro ejemplo de lo que pasa cuando yo tengo en cuenta la aproximación cinemática. Es decir, que si este es el pico, fíjense que el pico prácticamente no tiene tiene una muy leve atenuación por el efecto de la continuidad, pero como no está teniendo en cuenta los otros efectos que frenan la onda que va viajando por el arroyo, por eso se ve en este caso poca atenuación, porque esos efectos lo estamos quitando, ¿no? Entonces aquí tenemos la entrada, que es en este punto, y en cada uno de las salidas sí hacemos la aproximación de la onda cinemática. Por eso es importante lo que ellos dijeron al principio. Hombre, la lámina es pequeña, cuando en este tipo de situaciones se puede utilizar porque estamos haciendo una simplificación de la ecuación de Sapir-Whorf. Entonces, esas simplificaciones, ¿de dónde vienen? O sea, vamos a ver si uno leyó esto en el libro de Bertechou, sacado del libro de Bertechou. ¿Alguien leyó eso en el libro de Bertechou? O sea, pregunto, ¿leyeron en el libro de Bertechou las ecuaciones de Sapir-Whorf? O sea, ustedes vinieron nada más para que los compañeros le explicaran. Esa no es la razón de ser de la curaduría, que se está perdiendo un poco. Aquí no venimos nada más que el compañero le explique lo que le entendió. Ustedes debieron haber leído la Biblia, porque si no, el ejercicio carece de mucho valor y se transforma solamente en lo que nunca hemos querido que sea esto, ¿no? Aquí se trata de que el conocimiento lo aprendamos, lo asimilemos y de pronto lo vamos a compartir para que esté aquí. Adelante. Bueno. ¿A la ecuación grande o a la pequeña? ¿Cuál de los dados? No, anterior a esa, cuando estaba hablando de como el coeficiente de beta, anterior. Coeficiente de coeficiente. Bueno, en ese proceso de momento, o sea, yo no digo que se cancelan las variables, porque uniforme, canal, así, eso todo lo que pero esa ecuación completa, ¿para qué situación se utiliza? Eso es lo que ustedes debieron haber leído y eso es lo que yo iba a preguntarles ahora. En esa diapositiva estaba. No, pero antes, otra pregunta. Ahí donde estaba. Ahí donde estoy. No, o sea, otra pregunta. En la misma, el coeficiente de Lucinet, o sea, de que está fórmula, es algo que significa, no sé si es Velocidad. velocidad. La velocidad. Se trata de observación, no de que miren los celulares, por favor, porque ahí no está lo que voy a explicar. O sea, si yo lo explico y están viendo el celular, ustedes no van a entender. Se los voy a preguntar en el examen. Ustedes no lo van a ver en el celular. ¿Cómo está viendo eso? Sí, claro. Ustedes pueden responder eso. O sea, tengo conocimiento, sí lo leí, pero no sabía eso. Bueno, acá, ¿qué es lo que dice el Bertechou? Acá están parados ustedes. Un observador, va pasando un canal, un río, a mitad, ven una sección 1, aguas arriba, y una sección 2, aguas abajo. ¿No? Dos secciones del mismo río y va pasando el caudal, pues va variando el caudal en el tiempo. Entonces, en el caso de que el observador vea lo siguiente, que en el tiempo cero, pues obviamente supongamos que no hay nivel, después va subiendo el nivel y ve que existe un desnivel como una especie de curva entre el perfil, es decir, esto que está aquí es el corte de X, es una curva de X, quiere decir que la pendiente de la fricción es diferente a la pendiente del canal. Eso si ustedes lo vieron en el hidráulico, ¿no? De ahí las fuerzas inerciales y de presión son importantes. Esa es una diferencia de cuándo debo usar yo o no cuál tipo de ecuación. Pero si yo como observador
estoy viendo que el ascenso es uniforme del nivel a medida que va pasando la onda. Entonces las fuerzas inerciales de presión no son importantes y entonces ahí sí se aplica el criterio que dijimos sus compañeros, ese es un cero, es decir, la pendiente del terreno es igual a la pendiente de la presión, ¿no? Entonces, no me voy a adelantar a lo que van a explicar sus compañeros de la próxima anguladuría, que voy a tratar el tema del método donde solamente se tiene en cuenta la continuidad. Eso les toca a ellos, así que me concentro en lo examinado. Todo esto le toca a la persona que va a explicar el método de la prisma y cuña. ¿Qué camino? Por tanto, si Buena. sabe que pones que quita porque así se lo que quiere que sabemos. Pero ellos sabemos porque realmente no un poco que esa compañía que tengo ahí. Mira, le digo y miro que o sea, que se podía poner para que fuera. En la próxima clase, ¿a quién les toca la computadora de la próxima clase? ¿Cuál es el tema? Ok, ¿qué es esto? ¿No? Yo, como les dije, voy a dedicarme nuevamente el tema de la ecuación de San Bernard y la parte conceptual. Diferentes métodos de tránsito de creciente en canal, de todo lo que van a ver tiene que ver con el método. ¿Cómo se le gustó ese diapositivo? No. Sí, ahí está el 20 show. Yo le dije, ¿dónde es el 20 show? Que es el 20 show. Y hagan su propio resumen de 20 show. Ahí, como les dije, hay diferentes tipos de métodos. Hidrológico, que ahí está en el tablero, en función del tiempo, del tiempo, y el hidráulico. Entonces, estos métodos son los que va a explicar sus compañeros en la próxima clase. Y ustedes van a leer esos métodos en Pendechou porque lo voy a preguntar en el examen, así de clarito. O sea, si no lo leen, entonces bailas. Pero todo lo que toca para el examen, desde lo que tocó del último examen, que era qué cosa, hasta lo que van a ver martes. Pero ustedes son inteligentes, no esperar que me expliquen los compañeros en martes, pues si el examen es jueves. Adelante, voy a leer esta vaina antes de que yo me explique. Sí. ¿Cómo? Por supuesto, creo que eso entró dentro de mi cabeza. Exactamente, si va a entrar todo, de hidrología del suelo, hasta este tema del parque. La parte de la matriz, esa de. Todo eso. ¿Cuántos temas han visto ustedes? Todo eso. Estos métodos hidrológicos son los que van a explicar sus compañeros la semana. Pero ustedes, como les dije, son tan vivos e inteligentes que lo van a leer antes porque si no esperar tan mal. Porque el jueves es el examen. Voy a leer sobre eso, voy a entender sobre eso, voy a practicar y hacer unos ejercicios sobre eso. Cuando mis compañeros vengan aquí, entonces no voy a esperar que ellos, sino que ellos van a venir con un checkpoint y van a decir, miren esto, tal, y van a hacer la clase activa de la manera que todo el mundo participe y contesten. De pronto ese checkpoint que van a hacer ellos, digo, uy, esa es una buena pregunta para hacer el examen. La pregunta del checkpoint y sale del examen. El que no participó del checkpoint, bueno, no tuvo la oportunidad de repasar, ¿no? Pero es momento de repasar. Es momento de que apenas voy a aprender cuál es el método de Booking y cuál es el método de Booking. Este sí es más sencillo, pero es el base para el resto de metodología. Entonces me voy a concentrar en los dos últimos que así sus compañeros no tienen que hablar de la onda cinemática, que ya hemos hablado bastante de la onda dinámica. Entonces todo esto viene siendo el método Booking. ¿De dónde fue tomado? O sea que ahí está en el 20 show, Alejenco de 20 show, cómo se hace, cómo se calcula, y ya encima el 20 show.
usted es el hijo de Vente Show. Pero son los hijos, ¿no? Él explica lo mismo que está en Vente Show, pero ya con el término moderno, ¿no? Y está el método moderno del booking con G. El señor lo que hizo fue modificarlo teniendo en cuenta las ecuaciones que vimos, ¿no? Hasta ahí, todo bien, porque eso lo van a ver la semana que viene, ustedes van a leer sobre eso y van a poder resolver. O sea, quiere decir que para el martes yo les entrego la vida, o sea, yo no la vida, les voy a entregar y les va a decir, miren, este es un río con estas características, estas áreas, etcétera, y necesito saber aguas abajo, es decir, si este es el caudal del hidrograma de entrada, que también puede ser que ustedes digan, yo puedo calcular en este punto de mi cuenca toda esa área que llega hasta este punto, yo puedo calcular el hidrograma. Estoy en el hidrograma unitario que calcula la forma del hidrograma en este punto. Esa puede ser la pregunta 1, ¿no? La pregunta 2, les digo, bueno, ya que calcularon este hidrograma bien calculadito, me van a transportar ese hidrograma agua abajo aquí, porque aquí hay una población que posiblemente se continuó, trasladen ese hidrograma de allá hasta acá. Punto número 2, que continúa del 1. ¿Ya? Entonces, con el método de, y no le voy a pedir el método cinemático, pero lo vamos a ver y ustedes van a decir que no alcanza las 2 horas para resolverlo. Pero esto lo pueden hacer, lo calcularon con el hidrograma unitario, con el sintético, con el hidrograma que ustedes que tienen los datos que ustedes crean que es el más conveniente. Y después lo trasladan. El río tiene tanta longitud, tiene tantas de área, no sé qué, y ustedes dicen, bueno, pues yo puedo calcular eso. El próximo martes lo pueden hacer. Y ahí están ejemplos de show para que de pronto no tienen ejemplo de otro libro, y ya tienen el show a la mano, ahí está el ejemplo de cómo se hace el tránsito por el método de booking boom. Y si le quieren agregar algo más de velocidad, le ponen el método de booking boom. Vamos a lo que venimos, el método hidráulico cinemático. Entonces, existen las dos ecuaciones. Lo que hicieron sus compañeros fue calcular el caudal unitario en una franjita. Pero si yo voy ya cambiando el escenario de que, bueno, ahora me voy al canal y quiero ver cómo la onda del agua que ingresa y nuevamente va, cómo se transporta en ese canal. Utilizo esas dos ecuaciones, una sola. Utilizo continuidad y utilizo esta ecuación que cuando la despego me da la ecuación de Markov, ¿no? Ese es un 0 igual a Q cuadrado, K cuadrado, etc. Tus compañeros pusieron alfa y m, que es una metodología que aparece en los libros modernos de biología, para hacer la comparación de que no solamente Manning es la única ecuación que hay con respecto a la resistencia del flujo mexicano, ¿no? Entonces, ese método hidráulico pues se ampara en una materia que ustedes vieron que se llama métodos numéricos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa materia? Sí. Bueno, entonces, el método numérico lo que uno hace es que coge la ecuación, por ejemplo, esta que es de Q de X, ¿y qué le hace uno a la ecuación? O sea, de Q de X, para que como si estuviéramos hablando de elementos finitos. ¿qué le hace uno a la ecuación para hallar el de Q de X? Como si se demoraran elementos finitos. Exacto. Entonces dice, bueno, yo así mido esto a una escala, donde tengo un delta X, y tengo un Q en el espacio, menos el Q en el espacio más adelante, después del delta X. Es decir, entiendo la variación de Q en un delta X, es decir, en un delta X de distancia, veo cómo es la variación de Q, que fue lo que copiaron sus compañeros de. Pero lo estoy simplificando, pero al mismo tiempo digo, bueno, pues eso, si yo tengo que hallar esta la variable del tiempo, entonces yo a este J le puedo decir, bueno, este es en el tiempo y más 1 y este en el tiempo y yo puedo decir, bueno, esto
sumado a otra U, J más 1, en tiempo, vamos a poner esta en el tiempo I, esta en el tiempo I más 1. U, J, en el I más 1, delta de T, y bueno, delta de T. Yo puedo dividir entre 2 como haciendo un promedio, es decir, todos los esquemas que ustedes aprendieron en métodos numéricos. Acá vamos a usar uno más simplificado, es decir, que tomamos el Q de X y lo dividimos entre delta de X. Entonces, lo mismo sería en realidad de T, pero acuérdense que hicieron sus compañeros con el área. O sea, ¿qué hicieron sus compañeros con el área? Si les prestaron atención. Cuando ellos estaban haciendo la simplificación de la ecuación, ¿qué pasó con el área? ¿Cómo? Exacto, la tira. Es decir, yo tengo un canal, pero aquí vamos a hacer otra cosa. El canal es supremamente ancho, pero aquí está Y. Y ahí está la base. Vamos a mirar una simplificación porque obviamente hay en 2 veces Y el tema del perímetro mojado más B, pues prácticamente el B es demasiado grande con respecto a la altura del canal, ahí siempre se quedaría B, solamente en el caso del perímetro mojado. Entonces, vamos a ver esas simplificaciones de la ecuación que daría una solución numérica en este testigo. O sea, despejando todo lo que es desconocido. Entonces vamos a aplicarlo. Si ustedes se acuerdan, vemos entonces, ahí lo puse al revés yo, pero y más 1. ¿Quién les dio métodos numéricos? Profesor Alvarino. ¿Quién? Diferente. Profesor Alvarino. Que él lo dio enmocado con los conocimientos. Ah, ok. O sea, no todos vieron con Moleperes entonces. Me interesa, pero el resultado es igual. Entonces, para mí esto viene siendo ¿qué significa ese I más 1 allá abajo? ¿Y qué significa J más 1? Aquí no dije, pero voy a decir acá para comparar. O sea, si esta es la distancia y este es el tiempo, y yo voy a calcular variable escalar delta X, es decir, aquí está delta X. Cada delta X voy a calcular entonces un caudal, ¿no? Y en el tiempo, cada delta T, yo voy a calcular cómo se va transformando el caudal en ese tiempo durante toda la longitud del río, del arroyo, del canal. Eso es lo que yo estoy haciendo. Un delta T siguiente, entonces yo voy a calcular un nuevo caudal o caudal, que es lo que estoy haciendo, un caudal. Entonces, este valor de aquí viene siendo caudal. Si este viene siendo el I más 1, entonces aquí viene I más 1. Y si este viene siendo el tiempo J más 1, entonces ese viene siendo el caudal en el I más 1, J más 1. Y yo para calcularlo tengo que basarme en el caudal. Aquí pongo el caudal. Si este es I más 1, este viene siendo I. Y si este viene siendo J más 1, este viene siendo J. Este sería el caudal en el espacio I en el tiempo J. Y este sería el caudal en el espacio I más 1, es decir, hacia adelante, en el tiempo J. Y este caudal de aquí sería ¿cuál entonces? Y J más 1, ¿no? Bien, esta ecuación que está aquí, que yo estoy calculando, este valor de acá, se basa en que yo conozco la condición inicial, es decir,
conozco este valor para calcular. Y hacia atrás en el tiempo, en el espacio, perdón, estoy calculando. Es decir, que yo me baso en estos tres valores para calcular el resto de valores. En el tiempo cero, ¿quién me dice cómo calculo yo el valor aquí, aquí, aquí? O sea, en el tiempo cero, x0, es decir, al inicio del canal, ¿cómo calculo yo ese caudal? ¿Lo conozco o no lo conozco? ¿Cómo? No, cero. Sí, pero ¿cómo lo conozco? Exacto, yo entonces proyecto, hago mi hidrograma, yo conozco este valor, todos estos valores los conozco yo. En el tiempo cero, conozco todos los valores de caudal en el tiempo. ¿Por qué? Porque yo conozco esto. En el tiempo, conozco el caudal, conozco cuál es el hidrograma que va a entrar al sistema. ¿O no? Entonces, yo todo esto lo conozco. ¿Y esto también lo conozco o no lo conozco? Se llaman condiciones iniciales. Si a mí me dicen, el río está seco, entonces todo cero. Me dicen, no, está pasando 2 litros por segundo, entonces 2 litros por segundo, todo eso. Entonces, todos esos valores los conozco, lo que está en rojo lo conozco. Lo que está dentro no lo conozco. Entonces, a partir de estos valores, yo construyo con esa ecuación todo lo demás. O sea, es rellenar, coger una columna en Excel, una fila en Excel, lo que yo conozco y todo lo que está dentro en esa ecuación. Esa ecuación. Así, sencillo, esa ecuación. Obviamente aquí está simplificado, aquí está el alfa, el beta, para tratar de que obtengan una constante en la cerquita de arriba y todo lo demás lo rellenan. Y así son capaces de resolver este ejercicio que también no les va, como yo sé que el cálculo es engorroso, en el sentido que si me sale en un examen, imagínate tú que voy a demorar una hora calculando, rellenando todo eso, para responder la pregunta filosófica de si se equivoca al final, no les va a parecer el examen. De pronto algo conceptual, o sea, si ustedes no son capaces de calcular el caudal 2 metros allá, basado en esto, pues con esta ecuación, pues es una cosa sencilla, con un solo cálculo. Pero el concepto es el que yo quiero que ustedes entiendan. O sea, si ustedes van a aplicar esto, es porque saben muy bien que se pueden eliminar los otros términos de la ecuación de San Secano. En este río es un río de 60 metros, una longitud de 7.2 kilómetros, un ecosistema en 0.035, una pendiente de 1/100, y ahí está el hidrograma en el tiempo cero hasta 120 minutos, cómo varía el caudal en la primera sección. Entonces ahí lo que hay que calcular es cómo una variación a lo largo de 7.2 kilómetros. Yo les puedo contar cómo es el hidrograma a 3 kilómetros, cómo es el hidrograma a 7 kilómetros, o el hidrograma a 500 metros. Lo puedes calcular con esas dos sencillas ecuaciones que están ahí arriba. Y la próxima semana lo que tengamos con el método más simple que vamos a socializar en el checkpoint. ¿Ustedes tienen alguna clase ahora? ¿Aquí hay empezado? La diapositiva. ¿Qué pregunta? O de verdad,